Hola, buenas tardes, Maite. Yo soy Alicia Isabel Sosa, profesora en Lengua y Cultura Guaraní, egresada del Instituto Coenbotá de Ituzaingó y alumna regular de la maestría en Cultura y Arte Guaraní Jesuítico de la Facultad de Arte de la UNAM de Misiones. Me encuentro trabajando sobre mi tesis en este momento. El tema que quiero compartir con ustedes es el arte guaraní jesuítico y sus estilos. Nos vamos a preguntar qué es el arte guaraní jesuítico. El arte guaraní jesuítico es una de las expresiones artísticas más originales de la América colonial. Y a medida que nosotros vayamos conociendo más sobre este arte, vamos a comprender y vamos a aceptar que los verdaderos protagonistas fueron los habitantes autóctonos de la región, porque ellos no eran simples copistas, como se presuponía. Eran los verdaderos creadores, por lo tanto tenían un papel protagónico en este trabajo del arte, ¿no es cierto? No eran solo creadores de estatuas, sino también de sus estilos que predominaron en los talleres misioneros de esa época. De esta manera estamos ante un nuevo capítulo de la historia del arte iberoamericano. Y a este nuevo capítulo es lo que se le denomina arte guaraní jesuítico. Van a encontrar en los textos arte jesuítico guaraní. Nosotros acá desde Coenbotá, a medida que fuimos avanzando y estudiando todo este tema, hemos decidido llamar arte guaraní jesuítico, porque como dije anteriormente, el protagonista principal en esto es el guaraní, el habitante autóctono de la región. Bueno, toda esta experiencia fabulosa que tuvo como actores a los padres jesuitas y a los guaraníes duró aproximadamente más de 100 años y termina abruptamente con la expulsión de los jesuitas ordenado por el rey Carlos III. Ahora vamos a adentrarnos directamente en el tema, el arte guaraní jesuítico y sus estilos. El primer estadio, digamos así, de este arte es cuando los guaraníes tallaron las famosas estatuas horcones, de cuerpo rígido, con manos y cabezas ensambladas. Como dije anteriormente, ellos no eran copistas, no copiaban de imágenes europeas, ni de grabados europeos. Sin embargo, ellos tomaron como material de trabajo los troncos de los árboles. Por eso, esos troncos cilíndricos eran trabajados por ellos y el primer paso de este arte es lograr estatuas horcones, donde tallaban el árbol, el cilindro del árbol, y le daban nada más que ideas de sotanas y de pliegues a esas sotanas. Por eso se llaman estatuas rígidas. Los pliegues o las estrías que ellos marcaban en ese cilindro de madera daban la imagen de los pliegues de las sotanas o de los mantos. Las cabezas y las manos se trabajaban por separado. Era hecho por el santo Apojara. En guaraní decimos santo Apojara. ¿Quién es ese? ¿Qué es eso? Es el hacedor del santo. Era un artesano muy especial. No todos los guaraníes tallaban imágenes religiosas. El santo Apojara era un artesano especializado, digamos, y más aún el que tallaba las cabezas y las manos, que se articulaban a ese cuerpo rígido por medio de un eje o de un pivot de madera. Entonces así llegamos
a explicar lo que es el primer estadio de este arte guaraní jesuítico, que son la creación de las estatuas horcones de cuerpo rígido con cabezas y manos ensambladas. A medida que el artesano guaraní fue afianzando su destreza en este primer estadio del arte con las estatuas horcones, una vez afianzado, él ya pudo ir incorporando otros elementos. Este primer proceso se cree que duró aproximadamente una década. Si nosotros observamos esas imágenes del arte guaraní jesuítico, vamos a ver que tienen talladas sus ropas. O sea, todos esos elementos fueron incorporando a medida que iban perfeccionando su técnica. Que desde estas imágenes quietas, y ponemos como ejemplo los San Miguel tallados, las estatuas de San Miguel talladas, que hay una infinidad en toda la zona jesuítica guaraní. En las imágenes de San Miguel, no solamente tallan, digamos, el cuerpo, sino que ese cilindro de madera que era su elemento para trabajar estas imágenes, aprendieron a ahuecarlo. Así surgen las túnicas ahuecadas. Es muy común y es un ejemplo de dar de este estadio, de este estilo, las imágenes de San Miguel. Pero no es un ahuecamiento cualquiera. Uno ve un San Miguel, logran liberar las piernas del santo, y en los anteriores estaban cubiertos por sotanas o túnicas. Una vez que liberan esas piernas, le dan una frontalidad, y esa túnica que ahuecan no termina en un trazo así recto. Si uno examina la imagen, va a ver que esa pierna y ese cuerpo sigue tallándose y se pierde en la oscuridad de esa túnica ahuecada. Todo eso surge de la mentalidad del guaraní. Porque si lo comparamos con otras imágenes del arte occidental, vamos a ver que hay un corte abrupto entre una capa y otra. El guaraní lo sigue excavando, lo sigue tallando. A este segundo estadio del arte llamamos el surgimiento de otro estilo que se llama de pliegues ahuecados. Y un ejemplo tangible está en los San Miguel. Este estilo de túnicas con pliegues ahuecados se cree que sale de los talleres de San Ignacio Guazú, de la reducción de San Ignacio Guazú. El siguiente estilo es el de los pliegues aplanados. Si bien es cierto que la gran diferencia que vamos a encontrar acá es que cuando vemos, como en este caso, el de la Virgen de Santa María de Fe, la patrona de ese pueblo, las túnicas tienen en los bordes pliegues aplanados que se pliegan rítmicamente al costado del manto. Pero en la parte frontal seguimos viendo la imagen horcón y los pliegues verticales y paralelos que teníamos en los dos primeros estadios, o sea, en el de estatua horcón y de pliegues ahuecados. Nada más que se le incorpora como un manto donde los pliegues van plegados rítmicamente. Así como el pliegue ahuecado surge en los talleres de San Ignacio Guazú, los pliegues aplanados surgen en los talleres de Santa María de Fe. Hasta acá, estos tres estilos de horcones y cuerpos rígidos, de pliegues ahuecados y pliegues aplanados, tenemos los tres estilos del arte guaraní jesuítico. Ahora va a ser su introducción otro elemento,
otro personaje en todo este proceso, que es el maestro Brazanelli, también un sacerdote jesuita que llega a las misiones de guaraníes trayendo la impronta barroca de Europa. Ahora les voy a contar a ver cómo le fue al maestro Brazanelli, si fue aceptado o no fue aceptado. Bueno, como decíamos, de la mano del maestro Brazanelli hace su irrupción dentro del arte guaraní jesuítico, el barroco. Este maestro equipó los retablos misioneros con columnas salomónicas y con imágenes de estilo barroco italiano. Pero no siempre logró el éxito que se propuso. Ya antes de la muerte de Brazanelli, que ocurrió ya dentro de las reducciones jesuíticas en Santa Ana, la reducción de Santa Ana, en los últimos tiempos vuelve a surgir, digamos, el arte guaraní jesuítico pre-brazaneliano. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos muestra de que, por ejemplo, en algunas imágenes talladas por los guaraníes que tenían de modelo algunas originales de Brazanelli, el guaraní le puso su impronta. Ahora vamos a dar un ejemplo. Fíjense, acá van a encontrar la imagen de la Inmaculada Concepción tallada por Brazanelli, donde podemos ver la impronta barroca con unos vuelos, en la túnica, en la ropa de la Virgen. Copia de este modelo es el que está a su lado, hecho por un maestro guaraní. Fíjense la dimensión de esta imagen. ¿Y qué es lo que reemplazó el guaraní de la original de Brazanelli? Eliminó el esqueleto y la serpiente que pisa la Virgen por una nube de querubines. También la imagen es más robusta, más de una señora, de una mujer guaraní. Todo eso es lo que llamamos la impronta del maestro guaraní en su trabajo, en su arte. También encontramos el resurgimiento de ese arte guaraní jesuítico antes de Brazanelli. Entonces, estamos en condiciones de decir que después de la irrupción del barroco de Brazanelli, se logra como un sincretismo entre el arte del guaraní y el arte y el modelo o el estilo que quiere incorporar este maestro. Y surge lo que llamamos estilo barroco guaraní jesuítico. Los frisos de la Iglesia de Trinidad de Paraguay son un claro ejemplo de ese estilo misionero, barroco misionero guaraní.